Bendiciones, hermanos. Quiero comenzar diciendo que la democracia es uno de los sistemas que Satanás usa para engañarnos y poder mantenernos bajo su dictadura, haciendo que nos rebelemos en contra del Señor, porque es Dios quien apunta a los gobernantes y a las autoridades o permite que lleguen al poder, no los seres humanos. Así que esta noche estaremos hablando acerca de este tema. Bienvenidos. Es un tema difícil. Es un tema bastante debatible. Yo sé que cada quien tiene su propia opinión, tiene sus propias ideas, pero el Señor me ha dado instrucción de compartir con ustedes lo que su palabra dice. No es mi opinión, no es lo que yo pienso, no es lo que otras personas piensan, sino es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos responder ante las circunstancias que Dios nos permite vivir o experimentar. Es decir, que todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, es porque Dios lo permite, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y aquí estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de los creyentes en Cristo. El Señor tiene un propósito específico para todo lo que nos pasa en la vida, incluyendo el gobierno que pone sobre nosotros. Tiene un propósito, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios también nos da sabiduría para poder entender por qué debemos seguir las instrucciones del Señor. No solamente nos da los mandamientos, sino que nos enseña los principios y nos explica por qué es que debemos seguir estos mandamientos. Es muy importante recordar que la palabra de Dios no busca satisfacer nuestros deseos, mucho menos satisfacer nuestra carne o nuestros propios intereses. Lo que busca la palabra de Dios es el bienestar que va a llegar a nosotros por medio de la obediencia al Señor. Tampoco busca decirle a las personas cosas que ellas quieren escuchar. Quizá, y esta misma noche, escucharán cosas que al principio igual no van a estar de acuerdo, pero recuerden que es la palabra del Señor, ¿ok? Y es normal que al principio quieran rechazar porque quizá tenga un choque con sus propias ideas. Pero si es la palabra del Señor, tengan por seguro que es lo mejor, es lo que Dios quiere para nosotros, porque es lo que nos va a traer un verdadero beneficio. La palabra de Dios tampoco busca justificar nuestras malas decisiones. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? En primer lugar, el Señor quiere que pongamos nuestra confianza en Él y en sus decisiones. Él sabe lo que hace. Lo que nos toca a nosotros es confiar en Él. En segundo lugar, quiere que pidamos sabiduría para entender su palabra y su buena voluntad. El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y si no entendemos sus designios, podemos pedir sabiduría y Él nos la va a dar. Por último, Él quiere que obedezcamos sus mandamientos y que nos sometamos a Él y solo a Él, porque eso nos va a traer verdadera bendición y nos va a traer verdadera protección. Ahora necesitamos comprender ciertos fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a que nuestra actitud sea la adecuada ante las circunstancias que vivimos. Veamos cuáles son esos principios bíblicos. Número 1. Es necesario saber y entender que Dios es quien decide y apunta toda autoridad, tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal. Aquí estamos hablando de líderes espirituales y de líderes seculares. Principio número 2. Se debe obedecer y respetar a toda autoridad apuntada por Dios, a menos que esta autoridad ordene mandatos que vayan directamente en contra de la palabra del Señor. Y después vamos a dar un ejemplo de esto. Principio número 3. La rebelión en contra de los gobernantes y de las autoridades es una rebelión directa en contra de Dios mismo. Y número 4. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones como residentes del lugar donde vivimos. Y ahora vamos a ver algunos pasajes relacionados con estos principios. Número 1, Dios es el que dispone toda autoridad. Él decide a quién quita y a quién pone, y cuándo lo pone y cuándo la quita. Si recuerdan el juicio de Jesús ante Poncio Pilato le hacía muchas preguntas, cuestionaba al Señor, y Jesús se quedaba callado. Y Poncio Pilato le dijo: ¿por qué no me contestas? ¿Que no te das cuenta que yo tengo el poder para dejarte libre o para crucificarte? Y entonces el Señor Jesús le contesta esto:
No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Eso quiere decir que todo el poder que las autoridades tienen, si yo tengo un gobernador, una autoridad sobre mí, es una autoridad que le ha sido dado de arriba y esa autoridad la tiene sobre mí. El profeta Daniel en una de sus oraciones dijo así: alabado sea el nombre de Dios por siempre, a Él pertenecen el poder y la sabiduría, Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. Es Dios quien coloca a los gobernadores, es Dios quien pone a los presidentes, es Dios quien pone a las autoridades que tenemos sobre nuestra cabeza. Es Él. El principio número 2 nos dice que debemos obedecer y respetar a la autoridad, sea cual sea buena o sea mala. La Biblia nos dice, primera carta de Pedro 2, 13, 14, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. El Señor nos está diciendo, sométanse por causa del Señor, es decir, para que la gente no hable mal de nosotros. Nos debemos someter a toda autoridad humana. Ahora, yo sé que hay reyes que quizás, o gobernantes, autoridades, que son malos, que no cumplen su propósito como deberían hacerlo, y quizá en algún momento puedan pedir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver este ejemplo. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos estaban bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Y un día Nabucodonosor hizo una estatua y le pidió a todo el pueblo, más bien le hizo un mandato al pueblo, fue un edicto, donde le decía al pueblo que se tenían que postrar ante la estatua cada vez que escucharan la música y los instrumentos. Pero había 3 jóvenes judíos que rechazaron ese mandamiento, no lo hicieron, no lo cumplieron, porque iba en contra de los mandamientos del Señor. No vas a postrarte delante de ninguna imagen, no vas a adorar otros dioses. Entonces ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y la consecuencia fue que el rey Nabucodonosor los envió al horno. Los quería matar ahí. Era el castigo para las personas que no querían adorar a la imagen. Y vamos a tomar la historia ahí. Vamos a leer Daniel 3, 16, 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes tuvieron el valor de levantarse en contra de ese edicto porque iba en contra de los mandamientos del Señor. Si en alguna ocasión, si nos tuviéramos que afrontar o tuviéramos que encontrarnos con una situación similar, pues nosotros debemos obediencia al Señor. Si alguien nos pide que adoremos imágenes, si alguien nos quiere obligar a que sacrifiquemos algo a los ídolos, si alguien nos quiere obligar a hacer algo que vaya realmente en contra de los mandamientos del Señor, es nuestro deber levantarnos y obedecer a Dios, ¿ok? Pero sepan que al rey Nabucodonosor lo puso el Señor a reinar, tenía un propósito. Quizá uno de los propósitos era probar la fidelidad de su gente, como lo vemos en este capítulo. Principio número 3. No debemos rebelarnos en contra de Dios ni en contra de las autoridades que Él ha dispuesto. Cuando nosotros nos levantamos en contra de una autoridad, nos estamos levantando en contra del Señor, porque es Él quien puso esa autoridad. Aquí me refiero a las que no nos están obligando a hacer cosas que Dios no quiere, ¿ok? Aquí estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver, Romanos 13:2 dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y no nada más nos advierte el Señor que no debemos hacerlo, sino nos dice que va a haber consecuencias. Va a haber un castigo cuando nos rebelemos en contra de los mandatos y designios del Señor.
Tito 3:1-2 dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, ser obedientes y sumisos. No debemos estar hablando mal de nuestras autoridades, que si hicieron mal, que si se robaron, que si fueron corruptos. El estar dando ese tipo de comentarios, lo único que provoca en los oyentes es que se encienda la ira o que haya una discusión, que haya una pelea. Eso no edifica, eso no es bueno para las personas que están hablando. Número 4. Nosotros, por nuestra parte, debemos cumplir con nuestras obligaciones y con nuestras responsabilidades como residentes del lugar donde vivimos. Mateo 22, 20, 21. Aquí el Señor Jesús nos dice que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, Romanos 13, 6, 7 nos lo dice explícitamente. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Un cristiano no puede estar evadiendo impuestos. Un cristiano no puede estar haciendo engaños para ahorrarse de pagar cosas que debería pagar. Tampoco debería recibir sobornos, ni mucho menos ofrecer sobornos. Éxodo 23, 8 dice: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. El soborno es una de las cosas que más aborrece nuestro Dios. Vamos a tener cuidado, vamos a ser rectos, vamos a ser justos, vamos a ser íntegros para que nadie en el mundo terrenal ni en el mundo espiritual tenga nada malo que decir acerca de los hijos de Dios. Ahora, hay reyes malos, hay gobernantes malos, hay políticos corruptos, hay cosas muy abominables en este mundo. Sin embargo, si Dios ha permitido que ellos lleguen al poder, es porque tiene un propósito. Pero ¿cuál es la actitud que yo debo tener? Debemos ser como el rey David. Antes de ser rey, él fue perseguido por el rey que estaba en ese momento, que era el rey Saúl, y el rey Saúl lo quería matar. En varias oportunidades, David tuvo la opción de matarlo, pero esto fue lo que dijo David: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Si el Señor ha dejado que un gobernante llegue a su puesto o él mismo lo ha colocado ahí como rey, lo que nos toca a nosotros es respetarlo y jamás alzarnos en contra de ellos, porque sería alzarnos en contra del mismo Señor. Ahora, Isaías 8, 19, 22 nos da una palabra fuertísima. Y yo creo que tenemos que preguntarnos todos sinceramente: ¿qué clase de pueblo somos que tenemos los gobernantes que tenemos? Así dice la Escritura. Si alguien les dice: consulten a las médiums y a los espiritistas que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Aquí la Escritura nos está diciendo que cuando nosotros cometemos idolatría, que cuando el pueblo se va por caminos que no son agradables a Dios, el resultado es esto: malos gobernantes. Y la gente va a empezar a maldecir a sus gobernantes. Y cuando miremos alrededor vamos a ver la corrupción, vamos a ver la delincuencia, vamos a ver todo lo malo, todos los robos que se están llevando a cabo, toda la inseguridad, toda la impunidad. Pero es lo que nos dice el Señor:
Cuando nosotros no seguimos el camino, eso es lo que van a ver nuestros ojos. Así que nosotros hay que dar gracias al Señor por sus decisiones, obedecer sus mandamientos, y nuestra vista va a ver otra cosa, aunque estemos en un lugar que sea de lo peor. Ahora, con todo esto en mente, después de haber leído estas escrituras, ¿puede o debería un cristiano hablar mal del gobierno de su ciudad o país? ¿Qué tal quejarse de los gobernantes o de las autoridades? ¿Puede un cristiano hacer proselitismo político? ¿Debería discutir con personas acerca de política? Puede hablar quizás, pero discutir. ¿Podría un cristiano votar entonces por el candidato que en su opinión le parezca mejor? ¿Podría participar en actos de protesta en persona o en redes sociales, como mandar mensajes? Si ustedes han contestado que no, entonces han entendido perfectamente lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a los gobernantes y a las autoridades seculares? Pues muy fácil. En primer lugar, tenemos que confiar en el Señor. Jeremías 17, 7, 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Si yo confío en el Señor, voy a ser como este árbol. No me va a faltar nada, no me va a afectar las cosas que están sucediendo, así sea el peor gobernante que yo tenga, así sean los políticos más corruptos que estén en el poder. Si el Señor lo ha permitido es porque tiene un propósito, pero a mí me dice, porque confías en mí, no vas a temer cuando lleguen las subidas ni las inflaciones, no vas a temer cuando haya tanta inseguridad a tu alrededor, no te vas a angustiar cuando estés viendo todos los problemas y las crisis económicas, porque confías en mí, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Y lo que nos toca hacer también es lo que Pablo dijo en la segunda de Timoteo 2:1-2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Amén.